Me dice. 5, 4, 3, 2. Bueno, Fernando, entonces platícanos qué es el software libre, por qué se habla de un movimiento software libre, cuándo comenzó. Uy, es complicado. El término de software libre se refiere a cualquier cosa que puedes distribuir libremente desde su código fuente. De hecho, está amparado, todo este movimiento de software libre lo empezó Richard Stallman en 1983 con un proyecto que se llamaba el proyecto GNU, que es un acrónimo de GNU is not Unix, que es que es reiterativo. Entonces, lo que plantea Stallman es inicialmente que la gente tuviera acceso al cómo están hechos los programas en el fin de que la gente empiece a aprender y a usar. De ahí se derivan el manifiesto del GNU, que defiende las 4 libertades famosas que se manejan, que es la libertad de usar el programa, la libertad de aprender de él, la libertad de modificarlo y la libertad de distribuirlo. De tal suerte que pues, a través de estas 4 libertades puedes mover libremente este software entre una comunidad para beneficio y conocimiento de una comunidad. Y esto empieza a hacer que mucha gente empiece a crear con pequeños componentes o programas basados en este principio, en el cual tú tenías y podías ver el código fuente. Entonces, a partir de eso se empiezan a gestar, sobre todo en grupos universitarios, mucha, ¿cómo se llama? Como mucho conocimiento y muchos grupos que empiezan a promover ciertos proyectos específicos basados en la filosofía GNU. Después, lo que hace GNU, crean lo que se llama una licencia legal, por así decirlo, que permite proteger los programas que distribuyes de esta manera, que se le conoce como la GPL o la General Public License. Entonces tú puedes crear programas amparados por esta licencia, por así decirlo, para proteger legalmente tu creación. O sea, tu autoría intelectual se te reconoce, sin embargo, tiene una filosofía un poco más cooperativa. Por ejemplo, tú estás haciendo una entrevista sobre software libre y yo te digo, pues yo te ayudo a la entrevista. Entonces yo me vuelvo coautor del proyecto. Entonces, en un software específico tú puedes decir, no me ayuda, entonces él es también autor y creador de esta pieza de software. Y se crea todo un esquema que le llamamos nosotros la meritocracia, que por méritos pues vas creciendo en el entorno. Unos promoviendo, otros programando, etc. Y en los albores de 1991, por agosto de 91, un estudiante finlandés que se llama Linus Torvalds empieza a crear un sistema operativo basado en un proyecto educativo de Andrew Tandemau llamado Minix. Minix es un sistema tipo Unix, pero para fin educativo, donde comprabas un libro que se llamaba Sistemas Operativos y Computadoras, etcétera, de Tandemau, y venía un disquito donde venía el código fuente de un ejemplo de un sistema operativo para fines didácticos. Lo que hace Linus Torvald, pues él estaba trabajando con equipo de SON en la Universidad de Helsinki, y lo que él quiere es, como eran tiempos compartidos y te tocaba muy poco tiempo como estudiante para tener acceso a esas computadoras, decía, pues ¿cómo puedo hacer un ambiente que se parezca a lo que yo utilizo en la escuela, pero en mi casa, con computadoras personales? Y empecé a crear, a partir del kernel de Minix, un nuevo sistema operativo que se le llamó Linux, por Unix y Linux Torvald, y de ahí empieza a promoverse un sistema operativo completamente libre, contra otros grupos que eran más particulares, como Microsoft, que tenía su sistema operativo pero cerrado. Eso creó que mucha gente empezara a ver muchas más cosas con el sistema operativo y crear nuevos programas que corrieron en este nuevo ambiente operativo. En 1995, Eric S. Raymond escribe un libro muy interesante que se llama La Catedral y el Bazar, que es lo que fundamenta los pilares de cómo se hace o cómo es el proceso de programación en proyectos de software libre. Él lo que decía es que hay proyectos que, aunque tengas accesibilidad al código, el cómo son creados y cómo son trabajados es como una catedral. Tú ves la catedral, puedes entrar a ella, pero no sabes cómo fue construida. Y ponía la analogía del bazar, que tú ves cómo se monta la tienda, se pone, etcétera, con un alcance más rápido, mucho más dinámico, pero que es accesible a todo el mundo. Entonces, este libro, La Catedral y el Bazar, pues finca mucho el cómo trabajan actualmente los grupos de desarrollo de software libre. Lo que pasó con el movimiento software libre, pues obviamente lo primero que permearon fueron las universidades hacia grupos académicos,
Y posteriormente, pues gente que estaba trabajando o que llevaba esa filosofía de la escuela a las empresas, empezó a permear grupos de trabajo que podían adaptar o utilizar ese software dentro de un ambiente empresarial. De ahí, después de 83, ahí por los 90, lo que hace Stallman con otros cuates, crean una empresa que se llama Cygnus, que lo que se llama era, su objetivo era dar consultoría sobre este tipo de programas para ambientes empresariales. Y ahí pues empezaron a hacer ciertos movimientos y cosas, consultorías. ¿Qué pasó con esto? Como se fue afincando en que empresas particulares lo que hacían es yo patento una idea y te la vendo y le saco todo lo que puedo como vampiro, chupo sangre hasta donde pueda. Hubo una carta en los albores de los 90 que mandó Bill Gates, donde decía a todos los hobbyistas, que él le llamaba, que ¿para qué hacen software si lo pueden comprar? ¿Para qué pierden su dinero en eso? ¿Para qué lo regalan si están perdiendo capital que pueden hacer? Esa carta provocó que muchas de las gentes que estuvieran dedicadas a software libre, puedes encontrar la redacción de esa carta completa en Wikipedia, porque fue uno de los, pese a lo que quería evitar Bill Gates, provocó que la gente dijera, ¿por qué chingados no? Y eso provocó que mucha gente dijera, pues vamos a promover más esto. Entonces, lo que pasó con el movimiento software libre, independientemente de su parte tecnológica, lleva una parte de idealismo pragmático, o de idealismo juvenil, o como tú lo quieres llamar. Ya ves que te dicen que pendejo el que no ha sido comunista a los 30 años y más pendejo el que lo sigue siendo después de los 30, ¿no? Entonces, aquí lo que pasó es que la gente empezó a tomar toda la filosofía de software libre como un movimiento, tal vez como movimiento hippie, como movimiento de oposición. ¿Y qué es lo que pasó? Pues muchos clanes universitarios empezaron a crecer, mucha gente dijo, oigan, pues esto suena bien, es una alternativa, ¿por qué tengo que comprar si tengo una libertad en esto? Y lo que profesaba Stallman en 83, el único componente que le faltaba a Stallman en el proyecto GNU era una buena base de sistema operativo. Ellos empezaron al revés, empezaron a hacer programas que corrían en ambientes Unix, pero que eran gratuitos, flexibles y eran modulares. La filosofía de Unix era, pues haz programas chiquitos, pero que hagan perfectamente bien para lo que fueron creados. Entonces le faltaba un sistema operativo base. En los albores de 91, cuando Linus Torvalds empieza a sacar el proyecto del kernel de Linux, que era un código de 12.000 líneas inicialmente, ahora son millones de líneas y mejoras y cosas, pues se empieza a hablar de la dupla GNU-Linux. Ahora, la gente habla de Linux como, tú normalmente cuando te quieres sonar hay 100 marcas de pañuelos desechables, pero cuando te vas a sonar pides un Kleenex, pero hay 100 marcas. Linux es nada más una pequeña capa donde corren millones de programas libres, pero lo pides así como un Kleenex. Pero Linux es nada más un basamento donde corre cientos de aplicaciones mucho más utilitarias o más grandes. Ambientes gráficos, procesadores de textos, suites ofimáticas, sistemas de edición de video, sistemas de edición de audio. Hay cuanta cosa te imagines. Claro. Ahora, todo este movimiento de software libre, ¿cómo cae en México? ¿Cómo empieza? Eso es lo chistoso. ¿Cómo se empieza a desarrollar y en qué momento se encuentra? Nosotros empezamos a ver, hay una persona destacada en todo este asunto que es Miguel de Icaza, él está trabajando en el Instituto de Ciencias Nucleares, él como estudiante de matemáticas, y empieza a ver que se podrían hacer ambientes gráficos más amigables para la gente, con entornos de trabajo y de programación mucho más sencillos, y lo acoge como un proyecto GNU. Entonces en el Instituto de Ciencias Nucleares se empezaron a hacer juntas donde nos íbamos, nos juntábamos, etcétera, y empezábamos a ver qué onda con esto de Linux, etcétera, cómo podíamos distribuirlo. Para no hacerte el cuento largo, a partir de esas juntas empezamos a crear varios movimientos muy interesantes, que era empezar a quemar discos compactos con ese sistema operativo, y nosotros de nuestro bolso poníamos dinero y mandamos a quemar miles de CDs y los regalamos en universidades. Un amigo mío que se llama Pepe Neif, José Neif, lo que hizo es que hizo una distribución que se llama Linux PPP, que esencialmente era el Linux básico, pero con las aplicaciones de criptografía. El problema era que de Estados Unidos a los países tercermundistas no te podían dar nada de criptografía o de sistemas criptográficos por broncas de la Guerra Fría, que es una cosa muy ridícula. Si tú quieres pasar una cinta con un programa de criptografía de Estados Unidos a México con ciertos estándares, pues te pueden hasta arrestar.
Pero si pasas un libro impreso con esos mismos algoritmos de criptografía, se considera material académico, entonces puedes pasar libremente. Y mucho lo que hacía la gente, traía los libros, los digitalizaba y compilaban de nuevo el programa aquí. Entonces lo que hizo Pepe fue poner toda la parte de criptografía compilada aquí en la suite para tener lo mismo que allá aquí en el tercer mundo. Esa distribución de Linux PPP pues la patrocinamos, la distribuimos mucho, después se vendió, y pues varios miles de CDs después empezamos a hacer mucho ruido en el asunto. De ahí como se empezaron a hacer varios submovimientos muy interesantes, uno que le llamamos el CACLE, que bautizó Fernando Margariños, La Mancha, que era el circo ambulante de conferencias linuxeras evangelizadoras. Entonces empezamos a dar pláticas en universidades y cientos de pláticas, no te estoy hablando de poquitas. Y de ahí, en contraposición a lo que hacía Microsoft, se creó la FIACA, que era la Fuerza Intrusiva a Conferencias Ajenas. Entonces lo que hacíamos, nos metíamos a las conferencias de Microsoft con volantes de Linux. En Estados Unidos, de repente, hasta en una conferencia de Steve Ballmer, le inflaron un tux un tux inflable, ¿no? Que es el símbolo del movimiento, que es un pingüinito. Entonces se empezaron a hacer como movimientos que fueron atacando y en los entornos de universidad. La UNAM, que era la UNAM, el Politécnico, inclusive el TEC de Monterrey, eran grandes bastiones de movimiento de software libre, contra lo que uno pensaría. Y para no hacerte el cuento más largo, pues al final del camino teníamos como 70 agrupaciones a nivel nacional y en 90 y, ¿qué fue? Por ahí del 96 formamos el grupo de usuarios de Linux AC, o como asociación civil, el cual presido a la fecha, pero ya necesito relevo generacional, porque ya estoy muy viejo para estas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, y pues de ahí se empezaron a hacer más conferencias, nos empezaron a invitar en conferencias de carácter comercial para que habláramos sobre esto. Nos empezamos a meter a hacer cabildeos en gobierno de por qué no se usa el software en gobierno como una herramienta de autonomía. De ahí nació en un congreso de Linux que tuvimos, el primer congreso fuerte de Linux que hubo fue en Jalapa, Veracruz, y de ahí nació un documento que le llamamos nosotros el Plan de Jalapa. El Plan de Jalapa lo que decía es, con el entorno de México y todo este relajo, lo que proponíamos era que el gobierno tomara como prioritario el uso de software libre por varias cosas. La primera es, si depender tecnológicamente de un país es terrible, imagínate depender tecnológicamente de una empresa, la que ya te imaginas. Segundo, usando software libre lo que haces es que creas cuadros de gente capacitada y con conocimiento que se quedan en casa. Y eso, más estafetario, se traduce en soberanía nacional, porque no dependes de un tercero y proteges tu bien común y el conocimiento se queda en casa. Si las empresas, lo que promovíamos también con las empresas, pues en lugar de comprar un software sote, contrata a 20 chalanes, le das empleo, dejas el conocimiento en tu empresa y creas nuevas entidades de software que sirven para ti y para más personas. Entonces, muchas empresas, sobre todo en corporativos, me ha llamado la atención, ya empiezan a tomar esto. Había lo que nosotros decíamos el movimiento de Linuxeros de closet, que eran gente que le gustaba Linux, estaba en su empresa, poniendo una maquineta en su empresa y empezaban a hacer cosas poco a poco sin que sus jefes se enteraran. Y de repente, ¿y en qué está jalando esto? Ah, en Linux. Y, oh, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya Linux a esta fecha, pues ya se considera uno de los sistemas más seguros, más estables, más que Microsoft y que todas estas parafernalias. Y como tienes la apertura del código, algo que plantea Eric SRM en su documento de la Catedral del Bazar, es que la seguridad del sistema se logra a través de la transparencia que tienes por la auditoría de todo mundo. Imagínate, si tuviéramos un proceso democrático de votaciones donde todo el mundo pudiera ver cómo se cuentan los votos, pues sería un proceso legal y completamente transparente. En el software libre tú tienes acceso no a que una persona vea cómo está hecho el código y cómo se produce, sino a miles de personas que ven, lo auditan, ven si hay trampa o no, o si hay un defecto. Entonces, como hay cooperación de miles, los defectos en software libre son rápidamente remediables. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho un proyecto de software libre que se llama Asterix, que es un conmutador hecho por software y completamente libre, y el código fuente lo puedes bajar y ver cómo se hace un sistema de telefonía. Y eso actualmente en Estados Unidos el 18% de todos los conmutadores telefónicos que se venden están basados en Asterix, que es software libre. Entonces ya ha permeado incluso a la industria de las telecomunicaciones, industria de seguridad, industrias de criptografía, industrias bancarias. Entonces,
que eran más, inclusive fabricantes como IBM, pues han apoyado mucho la utilización de software libre. Obviamente a ellos les conviene porque venden sus consultorías, plataformas, etcétera, y han apoyado mucho lo que se puede hacer con software libre. De hecho, hicieron una inversión de $2,000 millones en promoción y ayuda a proyectos de software libre, porque pues les será altamente redituable, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Si quieres ya cortarlo. O lo editan. No, sí, voy a editarlo, pero ¿sabes qué? Digo dado tu... ¿Estamos grabando? Vale. Listo. Gunnar, pues, la primera pregunta que te haría es, ¿por qué llamar o por qué se le puede llamar o considerar movimiento al software libre? Bueno, mira, sí, el desarrollo de software libre como tal, digamos, el que el código se comparta entre las personas que se dedican a lo mismo, fue en un principio la manera natural de desarrollar el cómputo. Ahora, por muchos factores que se dieron en los 70, digamos, desde que las computadoras que empezaron a hacerse personales, digo, computadoras muy de hobby, muy pequeñas, no tenían siquiera la potencia suficiente para compilar el software que ellas mismas usaban, porque empezaron a entrar empresas primero pequeñas empresas que fueron creciendo, y por bueno, muchísimas otras situaciones. Fue en los 70, en los 80, cuando en realidad dejó de ser lo natural el software libre, cuando empezó a existir el concepto de cobrar por el software, de licenciarlo, de ni siquiera, antes incluso se decía, bueno, pues un desarrollo se vende, y una vez vendido es propiedad absoluta de quien lo compró. Hoy en día no, hoy en día lo que adquirimos es una licencia de uso bajo ciertas condiciones. Y el movimiento de software libre nace cuando se cobra conciencia de este cambio. O sea, el movimiento de software libre ideológico se puede encontrar un punto de nacimiento, ¿sí? En el 83, 84, cuando Stallman lanza la fundación de software libre, el proyecto GNU, y él lo que inicia es una lucha para hacer que la gente entienda esta filosofía, estos puntos de vista. Y pues bueno, sí, se convierte en un movimiento social. Hoy en día muchos de los participantes de las diversas comunidades o de los diferentes grupos de desarrollo, de promoción, pues sí, nos identificamos más por la parte social, por la parte ideológica, sí, que por la parte meramente técnica. Mencionas ideología, mencionas una suerte de comunidad, y esto nos llevaría, digamos, a pensar en la palabra una especie de doctrina, una especie, digo, no, obviamente sería muy atrevido decir religión, ¿no? Pero digamos, sí hay como una mística en todo esto. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, mucha gente lo ve, como lo dices, por más que lo digas con cuidado, ¿no? De los aspectos religiosos, los aspectos fundamentalistas, sí lo hay, o sea, y pues sabemos muchos sí, creyentes de la libertad de software, y bueno, hacia dónde esto está creciendo. Ya el movimiento va creciendo mucho más allá del software, ya estamos hablando de cultura libre, y es un movimiento muy amplio en el mundo, que engloba todas las áreas de creación humana. Sí, te puedo hablar nada más en base a mi experiencia, pues bueno, que hay una serie de elementos salientes que no son, digamos, que no esperarías que fueran parte sustancial de este movimiento, pero tú encuentras que en las comunidades tienen una alta proporción, o sea, el punto de vista político de prácticamente todos los participantes, el involucramiento, digamos, el compromiso que hay con los... pues es que suena muy rígido si te digo los postulados, no son los postulados, pero sí los puntos de vista conductores. Así es. ¿Para quién es el software libre? ¿Quiénes usan el software libre? Pues para mí. El software libre es para quien lo necesite, y yo como lo necesito lo escribo, y como lo necesito lo empaqueto de una manera que me sea más fácil de usar a mí. Y pues bueno, como yo me beneficio de lo que otras personas se hicieron, pongo mi trabajo a disposición de los demás, porque bueno, a fin de cuentas, de ese modo, digamos, puedes ver que es la manera de creación científica de milenios, de creación literaria, artística. Así es como la humanidad ha avanzado. Entonces, digo, mi trabajo yo lo hago por interés propio.
mi interés propio es que otras personas también se beneficien, porque así me voy a seguir beneficiando yo de lo que ellos hagan. ¿Y exactamente en qué consiste, digamos, tu trabajo con respecto al software libre? O sea, ¿qué tipo de cosas desarrollas ahí? ¿Qué Mira, encuentras? bueno, personalmente yo desarrollo algunos sistemas web, digamos, sistemas que gestionan información y se la presentan a los usuarios a través de páginas. Eso es principalmente lo que yo desarrollo. Sin embargo, participo en un proyecto mundial, una de las distribuciones de Linux. Digamos, bueno, todo el mundo escucha Linux, dice, bueno, ese es el sistema operativo. Bueno, no, Linux es solo, digamos, la parte medular del sistema. Linux es el programa que se encarga de abstraer todos los detalles de hardware, abstraer todas las partes de la computadora y segmentarlas para que los demás programas que corren encima puedan operar. Debian es una distribución de Linux, esto es un conjunto de miles de programas, creo que estábamos arriba de 20,000 programas. Y el trabajo que hacemos dentro de Debian es acoplar todos estos programas para que se puedan instalar sin problemas, para que sea sencillo su uso. Entonces, el trabajo que yo hago en Debian es más de acomodar las cosas que de desarrollo. ¿Sí? Esos serían los dos principales cosas que hago. Digamos una pregunta así para el público lego que no está, digamos, muy enterado y que desea informarse. La pregunta principal es, ¿qué pasa si yo a mi computadora le quito el Windows y le pongo Linux como sistema operativo? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué ventajas hay? ¿Pierdo mi información? ¿Qué gano? Mira, bueno, si lo que dices es quitar todo lo que hay y poner algo nuevo, obviamente vas a perder la información, porque sería pues empezar desde cero. Hay maneras de reducir el tamaño que está ocupando Windows para instalar un Linux sin perder tu información, pero bueno, eso te lleva a tener una computadora con dos personalidades. Cuando la aprendes te dice, ¿quieres entrar por este lado? ¿Quieres entrar por el otro? Y son dos instalaciones diferentes. Los archivos, los documentos, todo lo que estás utilizando día a día en Windows lo vas a poder utilizar en Linux. Digo, para los programas más comunes. Las grandes diferencias es que los programas que usas son otros. Digamos, en vez de usar el programa de cierta marca, pues vas a usar un programa libre que hace lo mismo. Ventajas, bueno, principalmente, digamos, de cara a las necesidades de cualquier usuario, no existen los virus. Digo, cada que alguien me pregunta, oye, tengo un problema de virus, pues yo tiene más de 10 años que no uso un antivirus, porque no hace falta, ¿sí? Desventajas, pues sí hay que aprender una lógica un poco diferente. Por ejemplo, digo, volviendo a términos más comunes para la gente que no conoce software libre, cuando cambio de una versión del sistema a otra, cuando cambio de un programa a otro, o por ejemplo cuando intercambio entre Windows y Macintosh, hay diferencias. No es el mismo manejo del sistema, no es, pero tengo una funcionalidad equivalente. Algo parecido es con Linux. Digamos, puedo verlo del mismo modo que la diferencia entre Mac y Windows es la diferencia entre Mac y Linux o entre Windows y Linux. ¿Se necesita algún tipo de, digamos, de habilidad especial o de conocimiento especial o de instrucción especial para entrarle al movimiento software libre? Pues es que también decir movimiento es decir un grupo muy amplio. Tú puedes usar software libre sin ser parte del movimiento. Si a ti te conviene, si a ti te da curiosidad, si quieres ver de qué se trata, pues instalas Linux, juegas con él, lo usas como mejor te acomode. No hace falta mayor entrenamiento, digo, más allá de estar dispuesto a conocer un sistema con un poco de diferencia lógica, ¿sí? Ahora, si quieres participar en el movimiento, bueno, hay muchas maneras de empezar a hacerlo. Digamos, dicen, desde escribir documentación, traducir programas. Bueno, por ejemplo, una diferencia grande, cuando tú instalas tu computadora normalmente vas a ver que todo está en un idioma. Si tú convives con personas de diferentes nacionalidades, pues va a estar en español porque es lo que se consigue en México, ¿sí? Linux está como se explica por su origen, como los programas son desarrollados por gente de todo el mundo. Si a mí me llega un reporte de fallo de alguien en Francia, pues esa persona lo va a estar usando en francés. Puede que yo quiera ayudar, le voy a pedir, a ver, cámbialo a inglés, que es la lengua franca, es lo que todos usamos como base, y pues ahí podemos ir siguiendo más fácil
las diferencias. Entonces, pues bueno, todos los programas están internacionalizados. Bueno, pero ahí volvemos a otro punto de contribución, de participación en la comunidad. No estamos acostumbrados, o sea, como usuarios de cómputo en general, en que yo puedo participar. Ahora, lo que pasa cuando tú tienes un problema en un programa libre, normalmente es que puedes hacer un reporte de fallo. Y ese reporte de fallo no va a entrar al laberinto burocrático. Normalmente, pues estás a 1 o 2 brincos de hablar directo con los autores del programa en cuestión. Entonces, es muy fácil que a partir de una observación tuya puedas mejorar, sin tú escribir el código, puedas mejorar el programa, porque se lo haces ver, le haces ver tus necesidades a la persona interesada en ello. O sea que podríamos hablar de una transparencia y de una intervención directa, inmediata, ¿no? Cosa que no ocurre, digamos, con programas comprados y claro. todo eso, en donde tienes que hacer, bueno, una serie de pasos. Sé que incluso esa serie de pasos, si tú quieres reportar fallos, bueno, no sé cómo sea hoy en día, te digo, cosas que vi hace 7, 8 años, pero para tú tener derecho de reportar un fallo en Windows, tienes que pagar $500 para que te abran un reporte. No hay garantía de que te hagan caso, pero tienes que comprar un número de reporte. Cuando, pues para nosotros es todo lo contrario. Lo más importante es, bueno, si no estamos, si mi programa no está cubriendo las necesidades de alguien, pues yo soy el primer interesado en saberlo. Claro. ¿Hacia dónde iría, Gunnar, este movimiento? O sea, ¿qué perspectivas habría para el futuro? Mira, y en todo caso, sí. que nos interesaran, digamos, a todos en un país subdesarrollado como México, pero muy interesado y cada vez, digo, crecientemente más conectado, por decirlo así. Mira, yo creo que la perspectiva futuro es ir más allá del software. Digamos, bueno, hoy en día ya todos están familiarizados con el gran fenómeno, el gran éxito que es Wikipedia, que pues bueno, es una idea que lanzaron al aire en 2001. Pues bueno, vamos a hacer una enciclopedia. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues quien quiera que escriba. Y sencillamente pegó, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es que esto se convierte en cultura libre. Hay varios proyectos relacionados o no relacionados con esa fundación, pues, pero está la creación de medios bajo licenciamiento Creative Commons, que es una manera de llevar las ideas que surgieron dentro del software libre a cualquier otro ámbito. Estamos ahora trabajando en un seminario, pues bueno, para ver cómo esto funciona en digamos, de la creación colaborativa de conocimiento, cómo funciona en diferentes esferas, ¿sí? Pues tenemos gente, desde artistas, desde gente que lidera organizaciones sociales, cómo las ideas de software libre se están utilizando para mejorar la comunicación de redes feministas en Centroamérica, de cosas como el proyecto Enciclomedia que hubo, que estuvo mal llevado desde un principio para arriba y para abajo. Pues bueno, todo eso se está haciendo, por ejemplo en Brasil con los telecentros, bajo una filosofía derivada de software libre. Muy bien. Pues Gunnar, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Por compartir estas ideas. Gracias.